Muy bien. Se ve el tablero, ¿verdad, chicos? Sí, 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 sí. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar igualmente, a medida que vayan entrando algunos más, los vamos agregando y así iniciamos la clase. Bueno, nuestra última clase estuvimos hablando bueno, estamos viendo posiciones más que nada de siciliana, que nos va a llevar igual un tiempo, algunas clases, sobre todo para tratar las diferentes variantes que se dan y las diferentes estructuras. Lo bueno de la siciliana es que se pueden jugar muchas variantes, con negras y con blancas también, claro. Y esto hace que sea muy rica en cuanto a estructuras también que se dan y a posibilidades tácticas tanto para blancas como para negras, ¿no? La clase anterior estuvimos viendo algunos contrajuegos de negras, cuando sacrifican en C3 sobre todo, y cuando las negras dejan el rey en el centro, con la intención de jugar a enroques opuestos, sobre todo cuando el blanco elige alguna línea más aguda con enroque largo, ¿no? Intentando crear una avalancha de peones. Estuvimos viendo cómo, sobre todo partidas de Kasparov, cómo jugaba Kasparov contra estos ataques de blancas y cómo contraatacaba, ¿no? Y vimos una partida que le ganó a Shirov, y luego vimos otra a Movsesian y un poco de la partida contra Kirill Georgiev también. En todas fueron 2 Najdorf y una Scheveningen. El día de hoy vamos a volver a las blancas, cómo atacan blancas también, y más que nada me estoy centrando en estas primeras clases de medio juego sobre cómo atacar en las sicilianas, tanto de blancas como de negras, sobre todo en esquemas así de Najdorf o de Scheveningen. Luego vamos a entrar también en esquemas más de Taimanos, de Paulsen también, aunque algo vimos también. Mostré esa partida que había jugado también contra Paulsen. En la Scheveningen, sobre todo cuando tenemos una estructura con el peón en D6 y E6, hay un tema muy típico, ¿no? Que ya lo vimos en alguna de las posiciones que les mostré, que es el sacrificio de caballo en D5, ¿no? El sacrificio de caballo en D5, digamos que es un ataque típico, ¿no? En la defensa siciliana. Eh, por lo general, muy fuerte cuando el rey de las negras se encuentra en el centro del tablero, ¿no? Pero hay que tener en cuenta también que este sacrificio muchas veces es muy interesante, incluso si las negras han ya hecho el enroque corto. Y para eso hoy les quería mostrar una partida que es un clásico, ¿no? Una partida que jugaron en el match de candidatos hace muchos años atrás, en el 65, Mijail Tal contra Ben Larsen. Fue un match muy intenso, en la cual en la última partida, en la 10ª partida, venían con el match empatados y Tal jugaba de blancas, y claro, si hacían unas tablas más, después iba a ir directamente prácticamente a la suerte, porque el que ganara la partida iba a pasar, ¿no? Sin embargo, Tal jugó una excelente partida y mostró una idea táctica muy interesante, que si bien tenía sus errores, como muchas de las partidas de Mijail Tal, ¿no? Porque era un jugador súper dinámico, pero dejó la impronta de este sacrificio y dejó este tema muy, muy, muy vigente hasta el día de hoy, ¿no? Es una partida que tiene muchos años y bueno, ha sido por más de 40 años, ¿no? Y ha sido analizada esta partida en muchas, digamos, en muchas publicaciones, ¿no? A lo largo de la evolución del ajedrez, sobre todo, muy analizada la partida por Garry Kasparov, que me gustaría hoy eh, mostrarles análisis tanto de Kasparov como de la partida en sí,
compartir también esos análisis, pero también fue muy analizada por Alexander Halisman y Mark Dvoretsky, ¿no? Vamos a mirar esta partida que es bastante interesante. La partida comenzó con la jugada E4, C5, caballo F3, y aquí Larsen decidió hacer la jugada caballo C6. D4, C por D4, caballo por D4 y E6. Tenemos una Taimanov. A ver, después de la jugada caballo C3, las negras pueden hacer la jugada dama C7, ¿no? Que varía más a la idea. Aunque la Taimanov es caballo G7. ¿Sí? El caballo termina saliendo por E7 con idea de simplificar el caballo, uno de los caballos en el centro y ocupar nuevamente la casilla C6, ¿no? Fue una idea de Mark Taimanov, ¿no? Pero bueno, dama C7 es lo que más se ve en general, ¿no? Después de la jugada, después de E6, también aquí se solían hacer jugadas como caballo B5, ¿no? Que son otra de las alternativas. Pero bueno, blancas hicieron caballo C3, y aquí, bueno, las negras tienen que tomar una opción, por lo general, hoy en día se ve dama C7, ¿no? Como la Taimanov. Pero bueno, aquí Larsen decide jugar con un esquema Scheveningen. Cuando las negras ubican esta estructura de peones, esto es típico de una estructura Scheveningen, ¿no? Con los peones en D6 y en E6. Hay muchas maneras de jugar contra este esquema. Tal eligió la jugada alfil E3, caballo F6 y F4. F4, que es una jugada bastante también usual, ¿no? En este tipo de posiciones. Las blancas se preparan para mantener el control del centro, estar preparadas para un D5 con jugar E5 y ganar espacio en el flanco de rey. Y además dejan la salida de la dama hacia la casilla F3, ¿no? Bueno, después de esta jugada hicieron alfil E7 y dama F3. Una de las variantes, digamos, más agudas, ¿no? Y quizás la mejor que tienen las blancas para afrontar este orden de jugadas de negras, ¿no? Veamos que las blancas se están preparando para jugar en roque largo, ¿no? En cualquier momento y comenzar un ataque en el flanco de rey. No obstante, estos ataques de avalancha de peones, por ejemplo, con la jugada G4, hay que tener cuidado igual, porque las las negras, perdón, tienen el caballo en C6 y pueden tener un contrajuego con caballo por D4 seguido de E5, ¿no? Y aprovechar de que la dama va a estar en G4. Entonces hay que prestar atención a este tipo de temas tácticos, ¿no? Bueno, en roque corto, aquí jugó Larsen y probablemente, obviamente, no dudó en que esta jugada podría haber sido mala, ¿no? Para las negras, ¿no? Es un tanto arriesgada, hay que decir, pero bueno, cómo jugar de otra manera igual es difícil, porque se ha probado, se ha intentado hacer E5 aquí en estas posiciones, pero bueno, caballo por, peón por, F5, por ejemplo, pueden jugar las blancas, y dama A5 negras. Pero claro, aquí después si las blancas continúan con su plan de enrocarse largo, seguido de alfil C4,
este tipo de posiciones deja a las blancas siempre con ventaja. Bueno, es una manera de jugar, pero no lo veo bien tampoco para negras en esta posición. Bueno, enroque corto, ¿no? Jugaron en la partida. Enroque largo. Dama C7. Hizo Larsen, anticipándose quizás, claro, a la jugada de 5, ¿no? De blancas, ¿no? Blancas están haciendo la jugada tienen que hacer la jugada, es quitar la dama de la columna probablemente, porque si no, de lo contrario, después de 5, las blancas obtienen ventaja, ¿no? Hola Adrián, Irva, ¿qué tal? bien, es que he llegado muy tarde a casa. Vale, tranquila, no pasa nada. Blancas entonces aquí están amenazando de 5, ¿no? Y si se abre la columna aparecen los descubiertos, ¿no? Bueno, Sí, entonces, dama C7. Una idea de salir con la dama de los ataques en la columna D. Bueno, caballo D a B5, que es una idea también bastante interesante, ¿no? Para jugar de blancas, pero quizás aquí lo más estándar sea la jugada que incluso Kasparov no la da en su libro Mis geniales predecesores, que lo estoy controlando ahora a medida que les voy pasando la partida. La jugada torre G1 con idea de G4. Por ejemplo, Kasparov en esta posición, él mencionaba más la idea sobre hacer directamente, hacer G4 aquí, pero el problema de G4 directo, ¿cuál creen que será la respuesta adecuada aquí? ¿Qué podrían hacer las negras contra esta jugada directa de blancas? E5. E5 puede ser una opción, pero a E5 directo quizás tengo caballo F5, ¿verdad? Sí, esa molesta. Siempre que nos atacan, está bien la jugada de 5, está dentro de los planes de negras, pero tenemos que antes asegurar un poquito el centro, ¿no? Es probable que aquí contra G4 lo mejor sea primero realizar un cambio. Cambiar el caballo de D4. Y solo así, después de, por ejemplo, alfil por D4, ahora sí hacer E5. Y me parece que las negras están bien, porque están comiendo además, ¿eh? O sea, habría que ver la posición aquí, pero yo creo que la posición es bastante compleja, ¿no? Después de E5. No lo veo mal para negras. Hay un contrajuego bastante importante. Quizás no G4 directa, quizás torre G1 con idea de G4 sea más acertada, ¿no? En esta posición. En vez de la que hizo tal, que el caballo que es totalmente jugable, igual, ¿no? Caballo B de 5. Aunque bueno, estamos quitando un caballo del centro y si no vamos a lograr hacer algo sobre el peón de D6, probablemente mi caballo tenga que regresar, ¿no?
al mismo sitio, ¿no? Vale, dama B8 siguió. G4. Ahora ven que ya no hay más la jugada de 5, ya no tiene fuerza. Entonces, siguió a 6, ¿no? Caballo D4. Caballo por D4, alfil por D4. Y aquí Larsen hizo la jugada B5. Interesante esa jugada. Claro está que aquí, una vez que nosotros ya hemos analizado esta posición, podemos decir que la jugada crítica sería hacer ahora E5, ¿no? Sería una de las ideas, ¿no? Principales que tienen. Me gustaría ver qué dice Kasparov acerca de esta jugada. Claro, Kasparov dice que es mejor, ¿no? Hacer E5 en esta posición. Probablemente buscando un contrajuego directo sobre el centro y bueno, aprovechando la situación del peón de G4, ¿no? G5 sería aquí. Alfil G4, por ejemplo. ¿No? Yo creo que esto podría ser totalmente jugable, ¿no? Y después de alfil G4, dama G3. Podría continuar aquí. ¿Y ahora qué? ¿Nos comemos la torre o el alfil? ¿Qué harían aquí? ¿Qué comerían? ¿La torre o el alfil con negras? ¿Te lo ponemos por el chat? Sí, o pueden decirlo. Pueden decirlo también por micrófono, no pasa nada. Ujú. Vale, Darío. Vale, tiene su respuesta.
¿Alguien más? Guille, Diego. Pueden escribirme si quieren en el chat. ¿Comerse la torre o el alfil? Aquí. Hay que analizar bien. Hay que buscar todas las jugadas de blanca, ¿no? Guille también, igual que Darío. Y Eva, ¿tú qué te comerías? ¿Con el alfil la torre? ¿Te comerías directamente con el peón el alfil? En esta posición. Ajá, muy bien. Bueno, y Eva se comería el alfil, Darío y Guille se comerían la torre. Bueno, veamos las dos. El tema de comerse, según los análisis también de Mijail Tal, es que si alfil por D1, las blancas tenían preparadas G por F6, ¿sí? Esta jugada intermedia, alfil por F6, y ahora caballo D5, que es bastante fuerte. Entonces, si ahora, por ejemplo, defienden el alfil con dama D8, podría seguir alfil B6, según los análisis de Mijail Tal, ¿no? Aquí yo, particularmente, que ninguno de los dos lo da, claro, estaba pensando retirar el alfil, ya que si ahora haces D por D4, el problema es el caballo por, no jaque, rey H8 y torre G1 aquí. Me parece que están ganando, ¿no? Las blancas, porque aquí tendrían que jugar así, y aquí probablemente dama H4 debo estar ganando aquí, ¿no? Dama H4. Bueno, rey G7, dale. Valiente. Tengo muchas, ¿no? Además que puedo recuperar siempre la calidad. O sea, debo estar ganando. Aquí la única que se me ocurría es, además de dama de 8, el problema es alfil B6, ¿no? Estoy ganando. Alfil de 8 en esta posición, quizás. Pero bueno, aquí hay muchas continuaciones. Una puede ser directamente comer, ¿no? Estoy comiendo y estoy amenazando además el alfil, comerme el alfil y después descubierto. Aquí clara ventaja para blancas, ¿no? Por ese motivo, no es bueno comerse la torre en este momento.
¿sí? En este momento sería, en todo caso, comer el alfil, sería lo mejor para negras. Debe jugar muy preciso de negras aquí. Y a peón por, que era algo parecido que me decía que no le gustaba a Darío por esta jugada, por un caballo de 5, creo haber leído, no sé si me equivoco. El tema es que a G por existe esta, ¿no? Peón por. F por E7, por ejemplo, peón por jaque. Y si rey B1, alfil por. Y entonces, peón por, corona, dama, por. Y parece que las negras tienen buenas posibilidades para defenderse aquí. Por ejemplo, si torre G1, que se jugó en una partida por email más tarde, ¿no? Más moderna, ¿no? La partida siguió G6, dama D3, alfil H5, dama D5, dama H6. Y después de alfil C4, torre F8, dama por D6 se jugó. Y llegó, digamos, a una posición bastante igualada, compleja, ¿no? Para jugar. No está dicho que blancas todavía puedan pretender mucho de esta posición, sobre todo por la situación del rey, ¿no? Así que debe estar igualada. Entonces sacamos como conclusión lo de Kasparov, que en vez de D5, que fue la que hizo que es la que hizo Larsen, E5 es la jugada. Esta jugada quizás en este tipo de estructuras, sobre todo cuando las blancas están ganando espacio en el flanco de rey, están iniciando ya un ataque, hay que mirarla siempre. Yo creo que hoy en día no es tan fácil. Como jugador yo mismo de sicilianas, no me veo muy fácil atacar, tener contrajuego en el flanco de dama antes que las blancas, en este tipo de posiciones, sobre todo porque no tengo caballo en el flanco de dama. Ese ya es un motivo muy importante. Tengo alfil en vez de caballo. Y el alfil en vez de caballo, el alfil blanco, por lo general, no es tan fuerte atacando en el flanco de dama de blancas. En el ejemplo práctico, ¿no? No es tan fácil. Es más fácil coordinar un caballo en el flanco de dama metiendo un torre C8, caballo A5 y caballo C4 y buscar sacrificios en B2. Todos esos temas, al igual que los sacrificios en C3, se combinan muy bien si hay un caballo en el flanco de dama. O sea, el ataque al rey se combina siempre mejor caballo y dama que alfil y dama. Por ese motivo, como las negras tienen contrajuego en una columna semiabierta, en las sicilianas, por lo general es bueno mantener un caballo siempre en el flanco de dama. Los caballos son muy fuertes en las sicilianas para negras, muy muy fuertes, más fuerte que los alfiles, porque es una posición semiabierta, no es abierta. Entonces no tenemos que pensar así, no, pero es que me gana la pareja alfil. No tiene nada que ver, la posición es semiabierta, entonces los caballos son mejores, la pareja de caballos es mejor que alfil y caballo. Entonces, o tener al menos un caballo en el flanco de dama. Es importante, en esta posición, si no se puede lograr eso, yo creo que B5 es muy lenta. Entonces aquí lo ideal sería romper en el centro para hacer jugar los alfiles, que tiene mucha más lógica también, porque tenemos pareja de alfiles. ¿Dónde juega mejor la pareja de alfiles? En una posición abierta. Por lo tanto, después de E5, y aquí cuando aparecen estas jugadas como E5, pueden ver lo familiar que son las sicilianas también al peón de rey, ¿no? Incluso la apertura española, ¿no? Cómo con estas jugadas se pueden dar posiciones similares, ¿no? Entonces, aquí habría que abrir la posición y jugar E5 y buscar contrajuego, ¿no? Con la pareja de alfiles. B5, que fue lo que hizo Larsen, el problema es que las blancas tienen ya un ataque directo, ¿no? Contra el rey. G5
Caballo D7 siguió. A ver si Kasparov dio algo más. Yo voy controlando un libro que tengo de Kasparov, de mis geniales predecesores, el segundo tomo, y voy mirando si Kasparov da algo que no haya dado tal en los análisis de esta partida, ¿no? Alfil, vale, caballo de 7, alfil de 3, ¿no? Lo más común en esta posición. Vale, Kasparov menciona otras jugadas como A3, pero A3 no tiene mucho sentido aquí, ¿no? Siempre que tenemos A3, una jugada que menciona Kasparov en su libro, pero no sé para qué la menciona, porque creo que no va con la lógica tampoco de enroques opuestos. Aquí hay algo muy importante que tienen que saber. Cuando se producen estas posiciones de enroques opuestos, hay que tratar de no tocar nunca la estructura de peones para evitar que mi rival tenga contacto. Si yo muevo un peón, ya es motivo de contacto. Si A3 aquí sería mala, porque ya mi rival tiene B4 y ya tiene un punto de contacto para abrir líneas, para abrir en este caso, una columna y poder tener contrajuego sobre B2. Sí, es verdad que lo puedo defender y todo, pero ya tiene contrajuego. Entonces, siempre tenemos que evitar abrir líneas cuando jugamos a enroques opuestos. Muy importante entender ese concepto. Alfil de 3 fue lo que jugaron. ¿Sí? Y B4 aquí. Hizo el Arsen, ¿no? Claro, ahora de 5 no tiene mucho sentido, ¿no? Porque seguiría un caballo de 5 ahí muy fuerte, ¿no? Un caballo de 5 muy fuerte. Otras jugadas aquí, como alfil B7, por ejemplo, en vez de B4, alfil B7. Aquí parece bastante fuerte la jugada dama H3 aquí, según Kasparov también, ¿no? No sé si no da mucho análisis sobre esta jugada, pero tiene muy buena pinta, ¿no? Por ejemplo, torre de 8 se jugó en una partida, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí si B4? ¿Qué harían ustedes si B4? ¿Qué jugada les pasa por la cabeza aquí? La idea de dama H3, que no es solo dar mate, ¿no? ¿Qué jugada tienen aquí fuerte las blancas? Ujú. Vale, si E5 puede ser una jugada interesante, ¿no? E5 tendría que hacer un G6, me imagino, ¿no?
Ah, opa, lleva. Interesante. Hmm. Muy bien. No sé si funciona del todo, pero no sé. Tiene buena pinta, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, es de analizar, muy bien. Es de analizar. Probablemente debo tener algún intermedio ahí, a ver. Podría comer. Es que claro, me vas a meter esa jugada igual. Hmm. Ostras, muy interesante tu jugada, ¿eh? Muy bien. Sí, sí. Guille me dice. Ujú. Sí. Vale. También es interesante la que dice Guille. Posición que tiene muchas jugadas interesantes, ¿no? A ver qué dice Casparo. No menciona mucho, no sé. Jugó mucho en su libro, ¿eh? Kasparov en el segundo tomo, sobre esta partida. Y habría que analizar varias jugadas interesantes. La más temática es buena y muy fuerte, que aún no me lo han dicho, pero Adrián, la mía no sirve. la tuya la estoy mirando ahora, estoy tratando de analizarla. A ver. Vale. Darío, muy bien, como lleva. Mismo análisis. Muy bien, Darío. Mismo análisis de Diego. Sí, sí, a mí esa es la que estoy analizando también. Pero la de Guille también, ¿eh? Parece bastante interesante. Vale, todos han exprimido sus opciones, ¿no? La más temática en esta posición es, bueno, ahora Guille también, vuelve a Darío y a Eva, pero la más temática es esta, caballo de 5, ya que pasa una pieza más al ataque y, y el caballo está colgado en D7, ¿no? Esa es la más temática. Pero la primera que me dijo Guille era E5, ¿no? También de observar esta jugada, mirarla, ¿no? Porque si hago G6, peón por, ¿no? Es una opción aquí a tener en cuenta. Eh, tocando el alfil de 7, ¿no? Ahí entra Joan también. Y claro, después de, en esta posición, Guille me decía alfil por D6, ¿no? A ver, no me quiero equivocar. Creo que me dijo alfil por D6. Sí. Y aquí me decías dama H6. Dama H6. Y me imagino que si hago F6, viene alfil por G6 en esta posición, ¿no? Si hago F6 ahora, quizás E5 aquí sea fuerte. Quizás E5, ¿no? La posición se vuelve un infierno. Probablemente caballo de 4 aquí, ¿no? O F5. O F5 también, con idea de F6 también. Esta también parece, ¿no? Con idea de F6 también tiene buena pinta.
Quizás aquí, no lo sé, jugar. Pero es que ahora vas a comer en G6, me imagino. Si quito esto, sigue peón por. Tiene muy buena pinta esa jugada igual, ¿eh? Sí, me gusta mucho. Yo creo que el blanco acá, ahí en esta posición, tiene bastante ataque, ¿no? ¿Qué posición? Hmm. Hola Joan, ¿cómo estás? Estamos mirando un poco de siciliana y una partida clásica que es Mijail Tal contra Larsen. El tema de hoy es siempre atacando en las sicilianas, en este caso blancas, pero un tema táctico muy importante, ¿no? Que se producen en las sicilianas. Aquí yo creo que el blanco tiene muy buenas posibilidades de ataque, porque si ahora quito la torre, imagino que peón por G6 debe ser muy fuerte, ya que si peón por, alfil por, y el sacrificio me encanta para el blanco, tengo que decir la realidad. A no ser que diga algo contrario al ordenador, parece que esta jugada es muy fuerte. También hay que tener en cuenta, ahora lo vamos a mirar igual el análisis con el módulo igual a ver qué dice, que eso no se nos ha escapado algo quizás, o no. D4. Otra jugada también, además de caballo de 5, que es la más temática aquí, es otra que me dijeron todas, que es alfil por G7. Alfil por G7 tiene la idea simple de hacer de 5, ¿no? Y claro, aquí todos me decían esta, si esta, dama jaque, y si esta es 5. Y esto también me parece casi ganador para el blanco, ¿no? Me extraña que no lo hayan puesto en los análisis. Bueno, debe haber algo, vamos a mirar, a ver. ¿Qué dice? A ver, pero bueno, no sé, yo no veo nada. Yo veo que las dos me gustan. A ver, claro, la favorita de Stockfish 12 es caballo de 5, ¿no? Es una jugada muy fuerte. Pero dice que alfil por G7 está ganando igual, ¿no? ¿Qué pasa si es 5? G5, dice G6, y ahora aquí decíamos comer en D6. Ah, comen de, claro. Ah, el problema es que a peón por no comen de alfil, sino que come de dama. Bueno, a ver, pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me refuta esto? Si alfil por... Aquí decíamos... Ah, vale, vale, sí, estuvimos viendo esto, sí. Claro, era un poco extraña la posición después de dama H6. Ah, vale, pero está alfil por F4 y E5. Y entonces me evita el F5 ese fuerte. Esta es la jugada, claro. Rey B1 y ahora E5. Más fuerte, ¿no? No es tan claro aquí. Vale, quizás por eso, pero vuelvo a esta posición. Yo creo que la que dijeron casi todos fue alfil por G7 y es ganadora, ¿no? Caballo C5 parece única, ¿no? Rey por G7, caballo de 5 dice que es muy fuerte, nuevamente entra el alfil, pero dama H6 es ganadora también. Muy bien, chicos, sí, ambas están bien. Eh, ambas están muy bien como jugadas. Ambas jugadas, ¿eh? Muy bien. Bien analizado. Alfil por G7 funciona. Pero bueno, caballo de 5, si B4, caballo de 5 es una jugada muy fuerte aquí, ¿no? Vale. Volvamos a la partida, en la cual, después de la jugada
Entonces, si alfil B7 dama H3, B4 siguió en la partida, ¿no? Que es lo que vimos. A ver, quiero ver lo que dice Kasparov aquí. Voy a quitarme alguna duda, pero... Bueno, y aquí tenemos, digamos, quizás la posición principal, ¿no? De la partida. Y que luego se transformó en un tema típico, ¿no? En las sicilianas. Y es la jugada caballo D5. Esta jugada, a ver, si la vamos a analizar hoy en día, podríamos decir que sería una jugada no mala, pero sí no, pero dudosa quizás. Sí, no mala, porque hay que jugar súper preciso con blancas, con negras, perdón, para poder sacar ventaja, lograr escapar del ataque de blancas. Es curioso que Tal arriesgara también tanto en ese momento del match, ¿no? Última partida, partida décima, empatados en el match. Si empate, seguirían partidas hasta que gane uno, ¿no? Eh, y pasen en el match de candidatos, pase a la siguiente fase, pero es un riesgo muy extraño. Pero Tal dice que él dice que es una... Cuando sacrificó esta pieza, lo tomó como un sacrificio, digamos, posicional. Eh, ¿Por qué? Porque él quería jugar, decía que las piezas de negras estaban muy lejos del flanco de rey para poder protegerlo. Entonces, con esta jugada se iban a abrir líneas suficientes, los dos alfiles se iban a comenzar a atacar muy fuerte al enroque. Y esto le iba a garantizar una larga compensación por el sacrificio en D5. ¿Sí? Esa fue la idea principal del sacrificio, ¿no? Es un sacrificio plenamente eh, posicional. Eh, claro que es arriesgado, ¿no? Peón por, obviamente, tienen que comer las negras, no hay otra opción. Y peón por. Y aquí digamos que es el momento crítico de la partida. Es el momento crítico de la partida. ¿Cómo jugarían aquí de negras? ¿Cómo intentarían defender esta posición de negras? A ver. Primero tenemos que, para encontrar las buenas defensas, sobre todo cuando estamos en una posición así complicada, porque si nos tenemos pieza de más, pero no es fácil. La dama está a kilómetros de distancia del flanco de rey. Y miren esos dos monstruos que tiene ahí de alfiles el blanco, en D3 y en D4. Son fuertísimos, están por hacerme el sacrificio del Asker en cualquier momento. Entonces, tenemos que pensar en las ideas de nuestro rival para encontrar la mejor defensa de negras. Pensad, les doy tiempo para buscar la mejor defensa, a ver si dan con la defensa de negras.
No, más profundo. Hay que ser más profundo, Guille. Ideas de blancas. Es interesante tu plan. Pero busca jugadas concretas de blancas también. ¿Qué es lo que te quieren hacer aquí? Aquí hay un tema típico que todos conocen, ¿eh? Todos lo vieron, esta amenaza de blancas ahora. Primero den con la amenaza blanca. Solo dando con la amenaza blanca podrán encontrar las mejores defensas. A ver, Darío. Hmm. Y pero ahí, ¿qué pasa? Puedo capturar directamente, ¿no? El problema es que es la amenaza directa de blancas, que es lo que le voy a preguntar a todos, ¿no? Es muy importante dar ahora con la amenaza. Si le tocase jugar a blancas ahora, ¿cómo ganarían con blancas? ¿Cómo lograrían un ataque decisivo? Si dan con eso, ya pueden dar con las jugadas candidatas. Sí, es verdad, tienes pies.
las negras tienen una pieza de más, claro, la estaría... Pero imagina, devuelves y el tema, el ataque continúa, porque las columnas están abiertas, tenemos pareja de alfiles en una posición abierta, y no solo eso, sino que aparecerán columnas abiertas también, ¿no? Es un problema también que va a haber que resolver por parte de negras, ¿no? No está tan fácil la situación. A ver, parece interesante. No digo que no pueda jugarse, puede ser, pero no hay necesidad. Negras pueden intentar defenderse todavía. Y blancas tienen que jugar muy preciso para no quedar en desventaja decisiva. O sea, de hecho, ahora les voy a mostrar, yo estuve haciendo un análisis igual sobre esa posición. De hecho, Kasparov no da las mejores en su libro, y he encontrado en unos análisis también que las blancas pueden resistir bastante todavía después, aún con pieza de menos. Pero traten de dar con la mejor defensa de negras. Eso sí, escríbanme ahora, por favor, si les tocase jugar con blancas, ¿qué harían con blancas? ¿Cómo lograrían ventaja aquí con blancas? Si encuentran eso, van a dar con las jugadas candidatas. Vamos, variante larga, Guille. Todo. Quiero ver todo. No jugadas. Jugadas por jugadas, no. Quiero 5, 6 jugadas. 7 jugadas. Profundidad. Acostúmbrense que cuando analizan, esto es para dar un paso en el ajedrez. Ya no es como cuando estábamos en un nivel más bajo, que decíamos una jugada y después mirábamos a ver qué hacía mi rival. No. Si ustedes quieren ser maestros, y luego grandes maestros, tienen que profundizar al máximo. Y me tienen que escribir un montón de variantes. Es muy importante que cuando analizan, busquen las jugadas candidatas y analicen cada una de ellas. Entonces, cuando yo recibo un análisis, me gusta recibir varias variantes. Si hace esta y esta. Si hace esta otra, esta y otra. Como si fuesen un módulo. Si hace esta otra, esta. Esa es la manera correcta de calcular, porque es la que van a utilizar en una partida de torneo. Y sobre todo en partidas complejas y muy duras, cuando jueguen con un rival más duro. Si ustedes no son capaces de mantener esta profundidad y ese cálculo, cuando jueguen con un jugador más experimentado y más fuerte que vosotros, vais a perder seguramente. En el primer momento que haya un cálculo, ahí le van a errar. Entonces es muy importante no solo tener esta intuición, es bueno tener la intuición táctica de la jugada, pero luego esa jugada tenemos que profundizarla al máximo y buscar también todas las defensas candidatas e ideas candidatas. Siempre, siempre, es constante. Esto es constante. En el ajedrez hay que utilizar siempre el cálculo y la valoración después de cada variante. Es decir, variante 1, esta por esta, por esta, por esta, por esto y esto. Valoración, más, menos, igualdad, menos, más. Siguiente, tanto. Lo que hace un ordenador, lo mismo. Ese es el ejercicio que tienen
es un ejercicio que tienen que hacer todos los días. O sea, además de resolver posiciones de tácticas, yo les he pasado libros, por ejemplo, de Gorieski, les pasé y todos esos libros que son más complejos, que ya se los he pasado, para que trabajen, tienen que hacerlo de esa manera, ponerse 20 minutos, como mínimo 20 minutos en el reloj, y buscar todas las jugadas candidatas. Eso es lo que va a hacer que mejore vuestro ajedrez. No hay otro secreto. Hay que entrenar, y se entrena de esa manera. O sea, y ese entrenamiento lo van a hacer incluso cuando sean grandes maestros. A ver. Mm. Ujú. Vale. Pero ahí faltan defensas de negras. No, sí, era para no hacer el mensaje muy largo. Ahora te envío las otras. Vale. Aquí hay un tema, aquí dentro de lo que ven en esta posición, es un tema táctico súper conocido e importante, que ya lo han visto todos. Es muy básico el tema este, ¿eh? De hecho, hay dos partidas famosas que yo les mostré sobre este tema. Una, de hecho, la resolvieron en la clase, que fue una partida famosa. Además, recuerda, Guille, que ya no tienes alfil, según la variante que me estás pasando. Sí, sí. Vamos, chicos, muéstrame la idea de blancas. Esto lo vimos, pero yo lo di muchas veces en táctica. Y creo que Néstor lo tendría que haber ya dado, porque es algo muy básico. ¿Cómo jugarían de blancas si les tocase jugar ahora? Y teniendo en cuenta esa amenaza, busquen la mejor defensa de negras.
Vale, una de las amenazas es esa, muy bien, Darío. Sí, compleja. La defensa que me pasaste, Darío, es exactamente la que hizo Larsen en la partida. Pero además de la jugada que me estás diciendo de blancas, hay todavía una amenaza más fuerte y muy conocida. Pero dices que aquí hay una amenaza del blanco en esta posición, aún más. Amenaza algo todavía más fuerte de la que me Vale, estás vale. mostrando. Ok. Para darse cuenta de la amenaza de blancos, recuerden qué es lo que pasa cuando la dama está a kilómetros de distancia del flanco de rey. Piezas que atacan, piezas que defienden. Se divide el tablero en dos y entonces, ¿qué se hace? Joan. A ver, Joan. Ujú. Vale, sí, puede ser, pero no es la más fuerte esa, de blancas. Bueno, les doy 5 minutos más, ¿eh? Miren que nos estamos acercando. 5 minutos, últimos 5. ¿Qué amenaza? ¿Qué jugarían blancas? Ah, amigo. Ah, Darío. ¿Y eso acaso no lo hemos visto en clase? ¿Sí o no? Y lo vimos del lado de negras también. En una partida famosa entre dos rivales. Claro. Esa es la jugada. Esa es la gran amenaza, Darío. Más que pieza, ni mira. ¿Vos te imaginás que Tal va a estar mirando de recuperar la pieza? Tal cuando sacrificaba era porque quería dar mate. Tal era un jugador que podía jugar posicionalmente y ganó muchas de sus partidas también posicionalmente. Pero por lo general cuando te sacrificaba algo era porque iba a la casa del rey, al más estilo romántico, al más estilo greco y todos estos jugadores, o el romanticismo y todo esto, ¿no? Con los sacrificios y todo. Esa es la clave, Darío. Entonces, claro, tu jugada que me has dicho, Darío, defendería ese tema, que fue lo que hizo Larsen también. Pero es que es un poquito complicado. No deja de ser interesante igual, ¿eh? Yo creo que está bien la que has hecho. Puedo dártela, te la doy por válida, pero te la doy por válida porque me has encontrado la amenaza directa de blancas. Vamos a los demás. Pero aparte de la que te he dicho, ¿hay alguna defensa mejor? Sí, hay una mejor todavía. Vale, vale. A ver si para buscarla. Sí. A ver qué dice Casparo de esta posición. Tac. Ah, claro, Casparo la da. Casparo da eso que acabas de decir tú, lo que les estoy preguntando a todos.
Lo que acabas de decir tú, Darío. Rancho. Bueno, para los demás, les voy a dar una ayuda muy importante. Emanuel Lasker y luego otro jugador, Tarrasch. Y la partida de Tarrasch con negras es Nimzowitsch-Tarrasch, el duelo del hipermodernismo. Pero todo eso viene del segundo campeón del mundo oficial, Emanuel Lasker. Viene el tema táctico. Entonces, ¿qué están amenazando las blancas? Venga, tiempo, ya es demasiado. Venga, ¿qué están amenazando blancas aquí? Darío, a ver. Que es el único que lo ha dicho hasta ahora. Alfil por H7. Rey por H7. Dama H5. Rey G8. Alfil por G7. Exacto. ¿No se acuerdan de este sacrificio? Blancas están amenazando el sacrificio de Lasker, utilizado por el segundo campeón oficial mundial de la FIDE, en la historia de la FIDE. Se amenazan el doble sacrificio en G7, seguido de dama H5, rey G8, torre por la tercera fila y mate en pocas, porque la dama está a kilómetros de distancia, no puede venir a defender al rey. Y que luego ese sacrificio también lo hizo Tarrasch contra Nimzowitsch, Tarrasch con negras, y le sacó el rey a pasear por el centro del tablero. Esa partida la mostré el año pasado en las clases. Una excelente partida de Tarrasch, cómo le gana a Nimzowitsch, ¿no? Que eran rivales en esa época, ¿no? Entonces, claro, las negras se encuentran en una posición súper compleja. Y en esta posición parece ser que, Larsen hizo F5, una jugada que me dijo también Darío, que está bien, porque tienen que parar esa diagonal. Pero parece ser que la mejor defensa aquí era hacer algo más sólido y hacer G6 en esta posición. Curiosamente, Kasparov, contra esta jugada, que la da como muy buena en su libro, y él mismo dice que es ventaja decisiva negra. Aún así, yo utilicé el Stockfish 12 para analizarlo y mirando bien, más profundizando en la posición. Sí, es verdad que el módulo termina dando ventaja decisiva a la larga, pero muy difícil de jugar y no da las variantes, y la mejor variante que da aquí para blancas es esta jugada, que no lo da Kasparov en sus análisis. O sea, no es que estén perdidas completamente las blancas aquí. Todavía tienen posibilidades de ataque con esta jugada, alfil de 8 y dama H3. ¿No? Posiciones complejas. Y aquí aparece esta jugada, que es muy buena. Ahí aparece tu caballo E5 de Darío, ¿no? Que querías devolver la pieza. Dama aquí, buena. Y alfil B6, otra jugada súper dura que hacer. Por eso hay muchas jugadas que hay que sacarlas, que son muy fuertes. G6 es quizás la mejor defensa, pero después de G6, Kasparov da muchas jugadas. Aquí, por ejemplo, Kasparov dice dama H3 en una de las variantes, dice que claro, que las negras se quedan bien después de caballo F6 aquí. Y aquí parece que la única jugada para intentar todavía molestar es F5, porque si ahora dama H6, que es una idea, seguiría caballo H5. Por ejemplo, alfil E2, torre E8, y están llegando con lo justo las negras a defenderse, ¿no? Con alfil F8, tienen ventaja decisiva aquí. Sí, esa es una. Por eso tienen que ver
El ajedrez es súper complejo y hay que analizar mucho, chicos. El secreto es entrenar todos los días muchas posiciones de este tipo y analizar 20 minutos o media hora, lo que necesiten, o 40 minutos, ¿por qué no?, de tiempo, porque son posiciones súper complejas. Es muy difícil calcularlo todo, pero tienen que buscar la mejor defensa, porque claro, en una partida pensada, si fallan, fallan. No pueden decir solo jugaditas, esta y me quedo ahí porque me gusta nada más. No, se tienen que ya acostumbrar a tomar el análisis como algo serio. Vale, ¿me gusta esa jugada? Pues analízala hasta el final y encuentra las mejores respuestas de tu rival. Ese es el secreto para progresar. No hay otro, ¿eh? Ya ahí no les va a ayudar nadie. Ningún entrenador puede venir, no sé, el mejor entrenador que haya ahora, o si estaría vivo de Borieski, que era uno de los mejores, y no van a progresar, porque de Borieski lo que va a hacer es poner reposiciones. Para que entrenen. Es la única manera. No hay otra. Claro, Kasparov da, además de dama h3, dice, vale, dama h3, el problema es esta, ¿no? Y dice f5, quizás única para complicar un poco, pero claro, sigue caballo h5 aquí. Y si dama h4, torre de 8. Y no hay manera de ataque. Luego dice también que en vez de dama h3, menciona también h4, pero h4 nuevamente caballo c5 aparece, que es muy fuerte. Y la idea es eliminar este poderoso alfil. Entonces contra h5 seguiría caballo por d3. Jaque. Y a torre por d3, alfil f5. Y el alfil en f5 cumple una función muy buena, porque puede defender, ¿no? También, además del ataque, ¿no? H por G6, F por G6, buena, dando la posibilidad de defenderse también en la séptima fila. Entonces aquí seguiría torre por H7, muy interesante. Rey por y torre de 3, que parece que las blancas están con un fuerte ataque todavía, pero llegan justo a tiempo, con dama de 8, muy fuerte esta jugada, para seguir contra dama de 2 con alfil por G5. Y nuevamente tienen ventaja. Parece ser que luego Kasparov da, por último, desde H4, da en sus análisis, en sus libros, mis geniales predecesores, la jugada torre de E1, la otra torre. Quizás la más, según Kasparov, la que más complicaría la posición. Y entonces Kasparov da el análisis alfil de 8, dama h3, que parece bastante interesante, ¿no? Y aquí caballo e5. Tenemos algo muy parecido al análisis que muestra también el ordenador, ¿no? El módulo de análisis. Dama h6. Y aquí alfil b6. Esta jugada es muy fuerte. F por e5. Alfil por d4. Y aquí dice torre e4. Como ven, la posición es súper, súper complicada, ¿no? Se viene torre h4, ¿no? Alfil f2, buena, ¿no? Defendiendo. Y aquí nuevamente, táctica, más táctica. ¿Qué harían aquí? A ver. ¿Qué jugada se les ocurre aquí? Con blancas. Para complicar la lucha. Aquí Kasparov da una jugada bastante interesante con blancas, ¿eh? Pero claro, es que las negras tienen jugadas increíbles para salvarse. ¿Qué harían aquí, tácticamente? A ver. Con blancas.
Siempre miren la amenaza de negras. ¿Qué amenaza negras? Negras quieren hacer quitar el alfil de casillas blancas que no está jugando para conectar la dama también. Entonces, claro, Darío, E6. Fuerte jugada. ¿Sí? F por E6. Se debilita un poco el enroque, ¿no? D por E6. Pero aquí aparece esta jugada que es dura. D5 parece. Y justo, llegan con lo justo, ¿no? Torre de 2, da Kasparov, dama A7. Y alfil por G6. H por G6, dama por G6. Dama G7. Dama por, rey por, G7. Torre E8, torre por F2. Y torre por E7. Y parece que las negras tienen buenas posibilidades para ganar la partida. Ven qué complejo, ¿no? Que son los análisis. Pero esta jugada que da el ordenador parece también bastante interesante. En vez de esta torre, en esta posición, después de G6, hacer esta, torre H1. Alfil de 8 y jugar de la misma manera, ¿no? Dama H6. Alfil B6 sería más o menos lo mismo, ¿no? Y ahora esta jugada, F5. Parece bastante fuerte, ¿no? F5. Alfil por F5 sería la jugada. Y aquí alfil por F5. Y aquí, claro, en los análisis que se hicieron aquí, la jugada era si G por F5 es torre por F5. Y parece ser que las blancas tienen, después de torre por E5, cierta compensación aún. Pero parece ser que el módulo encuentra esta jugada todavía. Tranquila, la jugada torre E8, que no las dan en ninguno de los análisis. Eso lo encontré, lo estuve siguiendo yo. Y después de alfil por, el módulo da torre por E5. Y devuelve, digamos, la pieza y se queda con esta estructura de peones. Y parece ser que tiene posibilidades de jugar a ganar este final, ¿no? Aún así, súper complejo. Porque, bueno, son alfiles de diferente color y el blanco tiene también un peón pasado, que es el peón de D, que es complicado, ¿no? De hecho, los análisis yo los seguí un poco, pero parece ser que, bueno, el módulo sigue jugando, se da ventaja aquí más 2 y algo. Se da la ventaja del peón prácticamente, pero, bueno, yo digo, esta partida todavía esto seguiría, ¿no? Todavía se puede seguir un poco, pero bueno, aquí da 2 con algo de ventaja para negras, ¿no? Posición súper compleja, ¿no? Porque, bueno, quizás el rey en G7 no está tan desprotegido porque no es tan fácil poder entrarle con las piezas tampoco, pero bueno, y el alfil está un poco fuera ahí en H4 porque tiene que permanecer a la defensa del peón, pero bueno, blancas podrían ingeniárselas para intentar usar su torre. En este caso. No es tan fácil, ¿eh? Los peones de negras también circulan. Ese de 4, ese está próximo a E3, el peón de F también ayuda. Por eso el módulo seguramente encontrará alguna variante como alfil E5, me imagino. Jugará, me imagino que el módulo, bueno, las negras, no el módulo, deben querer jugar de esta manera, ¿no? Y luego intentar debilitar la posición con un dama de 5 para poder avanzar sus peones después. ¿Sí? Ese debe ser su plan, más o menos, de negras. Pero como pueden ver, es súper complejo. Pero bueno, parece ser que G6 era la jugada. Era la jugada correcta, ¿no? Para esa posición, ¿no? De todas maneras, en la partida, las negras no hicieron G6.
Como pueden ver, es una partida que está analizada durante 40 años, estuvieron analizándola. Muchos entrenadores famosos como de Borietzky, ¿no? Bueno, Halifman también, Kasparov mismo, ¿no? En la partida hicieron la jugada F5 y Tal hizo la jugada torre E1. Así que es una jugada bastante buena para las blancas. No sé si dice Kasparov algo en esta posición. Vale, sí. Bueno. Y aquí la mejor respuesta tiene que ser alfil de 8. Probablemente lo mejor que tenían las negras, ¿no? Quitar el alfil aquí. Sin embargo, Larsen hizo torre F7. Que pareciera que también se podría llegar a jugar, ¿no? Quizás él tenía también intenciones de mantener defendido G7 con la torre y la torre en séptima, pero la octava fila igual se vuelve un poquito débil, ¿no? H4 jugó Tal, alfil B7 y alfil por F5. Sí, una vez más, Tal utilizando un tema táctico importante como la debilidad en la séptima fila, ¿no? La pieza sobrecargada, ¿no? Torre por, caballo E5, dama E4 y dama F8. Partida de locos, increíble para un match, ¿no? de candidatos, ¿no? Encontrar estas partidas así, ¿no? Peón por, siguió, y torre F4. Dama E3, torre 4 a F3, siguió, dama E2 y dama por E7. Dama por F3 y D por E5. Posición compleja en la cual el blanco al final salió victorioso, ¿no? El sacrificio le funcionó muy bien de D5, ¿no? Torre H1, fuerte, jugada igual. Y torre A de 8, ¿no? Y torre por E5. Es muy interesante, ¿no? Luego la partida continuó de esta manera, dama de 6, dama F4. ¿Qué se amenaza aquí tácticamente? A ver, visión táctica rápida. ¿Qué Torre amenaza? 8. Torre E8, muy bien. Torre F8, siguió. Dama E4. B3. A por B3 y torre F1. ¿Sí? Rey D2. Dama B4 jaque. C3. Ya que no se puede comer el peón de B3, ¿verdad? Le dan mate, ¿no? Torre 8 y dama de 6, ¿no? Dama de 6 y alfil C5. Otra jugada más, táctica, ¿no? Dama por. ¿Cómo ganar aquí? A ver quién lo ve primero. Juegan blancas y ganan. Increíble. Qué buena partida.
Darío. Ah, muy bien, Darío. A ver, Darío, no, a ver. No. Muy bien, Joan. Perfecto. Y Guille también. Darío, después de tu... En vez de la última jugada que pones, hay una ganadora ahí. A ver, lleva. Vamos. Juegan blancas y ganan. Sí, pero es que estoy pensando, no sé. Táctica, táctica. Pum, pum, pum. ¿Debilidad dónde? ¿Dónde está la debilidad? En la octava fila. Y pieza sobrecargada. Hay varios temas aquí. Y clavada, obviamente. De pin sería. Muchos ejercicios. Esto es combinado. Bien Guille, bien Joan. Darío faltó solo la última jugada. Cuando se va, ahí en vez de la que dices, en vez de tu última jugada hay otra ahí ganadora. Venga, último minuto. La digo. Recuerden usar el programa, las cosas que le he dado de táctica, combinaciones, eso está, este tema está. Debe estar hasta este mismo problema, seguramente. Adrián, me acabo de dar cuenta de que la línea que te he enviado falla porque al final de la línea no te meten dama por E4 y te cambian todo. No, porque te cambio y te gano, y te gano, ¿no? Te meto torre por. Tienes colgada la torre después del cambio. Sí, sí, es verdad. Te queda colgada la torre, ¿no? Ah, muy bien, Darío. Bueno. Torre E8. Ganando, ¿no? Si rey F7, dama E6 mate. Torre F8. Ganando. Después de rey aquí, la jugada clave es la clavada, ¿no? Esta. Y aquí única dama por D5. Y bueno, y jugar un final perdido, ¿no? Están perdiendo, ¿no? Si torre por, torre mate. Dama por y mate. O sea que única jugada dama por. Dama por. Torre por. Fije 8 y bueno. Y avanzo mis peones y corones de mate, ¿no? Bueno, esta partida, excelente partida de Mijail Tal en un torneo de candidatos. Lo voy a guardar para enviarles después todo el file con lo que estamos viendo. Es digamos, el inicio de un tema táctico muy, muy, muy importante, como es el sacrificio en D5. ¿Sí? Es un sacrificio posicional, como ven, súper interesante. Por lo general, contra la Cheveninck en caballo de 5 es muy bueno, sobre todo cuando el rey se encuentra en el centro. A veces con la línea de G3 y alfil G2, torre E1 también, como vimos en alguna posición, caballo de 5 es muy interesante. Pero también, gracias a esta partida de que jugó Mijail Tal, y que demostró que es un sacrificio totalmente viable, un sacrificio posicional, muy interesante, es hacerlo incluso cuando están enrocados, sobre todo teniendo en cuenta la posición de la dama, torre y alfil. Las piezas de negras se encuentran muy lejos del flanco de rey y con muy poco radio de acción. No pueden venir a defender rápidamente. Esto hace que sea un sacrificio en la cual se obtendrá una compensación a largo plazo. Está claro que no se puede calcular todo a la perfección
cuando hacemos un sacrificio de este tipo posicional. Simplemente tenemos que guiarnos por factores, si es posicional, posicionales en el sentido de que observamos la acción que estén cumpliendo nuestras piezas y las posibilidades que tiene mi rival para poder mejorar sus piezas y traerlas al flanco de rey a defender. Si vemos que está demasiado lejos, este sacrificio es viable porque tenemos compensación, ¿sí? Como vimos, después de esta jugada, que parece increíble, prácticamente tenemos pieza de menos, pero las blancas tienen compensación, tanto si hacen F5 como si hacen G6, porque como vieron, con un arduo trabajo de módulo y de Stockfish 12 del último módulo, pudimos dar con las mejores jugadas de negras para mantener una ventaja que no es decisiva, absolutamente, que es totalmente todavía jugable ese final. Claro que el módulo sigue dándose 2 como algo de puntaje porque dice, tengo peón de más, limpio y bueno, pero no es claro. Y en una partida de humanos todavía hay mucho, mucho por jugar. Entonces, eso demostró que el sacrificio en D5 era viable, es viable hoy en día. Y además de ello, esta jugada torre H1, este G6 también fue analizado recién 30 años después. Se vinieron a dar cuenta con los análisis y con los módulos todo de la fuerza de esa jugada también y de la posibilidad de poder jugar, en este caso Kasparov, hablando de la jugada torre D1, pero no habla, por ejemplo, él de la jugada torre H1, la otra torre, y las ideas, ¿no? O sea que es totalmente jugable y hoy hemos visto un tema muy importante como es el sacrificio en D5 en las estructuras de peones de la defensa siciliana, sobre todo la variante Scheveningen. Bueno, los espero la próxima clase, el próximo viernes. Y seguiremos hablando de estos ataques en la siciliana. Hasta el próximo viernes, chicos. Luego les subo el video igualmente. Vale. Hasta luego. Adiós. Buen fin de semana. Buen fin de semana, chicos. Adiós. Adiós.